Seguimos con más de la información. A partir del día de ayer se comenzó con la venta del SOAT para los motorizados, tanto el transporte público como privado, en un acuerdo que se firmó con algunos sectores del transporte. Sin embargo, el transporte federado está rechazando este acuerdo y aseguran que no van a comprar el SOAT. Estamos con Néstor Orellana ya para hablar de este tema. Don Néstor, muy buenos días y bienvenido a Levántate Bolivia. ¿Cuál es el argumento que tienen ustedes para el rechazo a este acuerdo y la compra del SOAT? A los televidentes de cadena, soy José Orellana, ejecutivo de la Federación del Autotransporte Cochabamba. Primero señalar de que Cochabamba y el Transporte Nacional había solicitado con la debida anticipación para que el ministro pueda hacer los estudios necesarios para la ampliación del SOAT del 2020 hasta el 2021. Se comprometió que en un plazo de un mes se podría pronunciar, pero no lo ha hecho. Cochabamba ha mandado una carta abierta, ha mandado otra nota donde efectivamente se le otorgaba un plazo hasta que es reprochable, desde luego, una actitud de maniobra con un grupo de dirigentes del transporte libre a pretender hacer ver al país de que hay un acuerdo entre el transporte y el ministro de Economía para que el SOAT se ponga a la venta con un descuento del 38%. Habrá que aclarar que ya el 33% ya se descontaba porque hay un decreto supremo del anterior gobierno que eximía del pago de enero, febrero, marzo y abril. Hasta fines de este mes prácticamente tenemos cubierto nosotros el SOAT. Y ahí lo han añadido el 5% y que hace el 38%. No sé quién le habría asesorado o habría insinuado al ministro para hacerle ver que esa representación con la dirigencia al que supuestamente han llegado a un acuerdo representaría los intereses del transporte, y no es así. En ese sentido, el día de ayer, Cochabamba, el transporte cochabambino, se ha pronunciado emplazándole al ministro para que en el plazo de 72 horas se abra la mesa de diálogo para que se nos explique cuáles son los alcances y cuáles son los extremos con el que se ha llegado a la conclusión de hacer un descuento del 38%. De no ser así, bueno, Cochabamba ha manifestado que empezaremos seguramente a ejercer medidas de presión, porque no puede ser que una pseudo representación que no nos representa llegue a acuerdo por nosotros. El día de ayer se ha pronunciado varias federaciones a la cabeza de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y han dado un plazo de 48 horas pidiendo para que se abra la mesa del diálogo al ministro de Economía. Como quiera que nosotros no queremos buscar protagonismos, no queremos dividir y nunca lo vamos a hacer, nos vamos a adherir a la petición nacional para que se abra la mesa del diálogo. Y José, si me permite, por favor, ¿cuándo iniciarían, para ir cerrando la entrevista, las medidas de presión de no ser atendidos por el ministro de Economía? Y ustedes denuncian también una falsa dirigencia del transporte que habrían negociado. Entre 72 horas, que era de ayer, y de la Confederación, a partir del día lunes, nosotros vamos a convocar nuevamente a reuniones, a consultas, para ya ejercer las medidas de presión. Pero yo quiero decirle que el gobierno, el ministro, tiene que abrir la mesa de diálogo. Si ha abierto para un grupo que no representa al transporte, ¿por qué no lo haría? Pareciera que las autoridades o los dignatarios de Estado se esfuerzan por hacer conflicto. La intención no es conflicto, es resolver el tema. Por este medio pedimos al ministro para que se abra la mesa del diálogo y que se convoque a la Confederación y la Confederación a nosotros, a la representación de los departamentos, para finalmente llegar a un acuerdo, si vale el término, y finalmente ver los extremos del SOAT de acuerdo a nuestra solicitud, que se amplíe del 2020 hasta el 2020. Muchísimas gracias, don José Orellana, él es el dirigente del transporte federado desde Cochabamba.